Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos. Seguimos con el curso de diseño de estructuras de construcción naval. Comenzamos aquí la unidad número 5, dedicada a la representación de planos en estructuras navales, aunque no solo nos vamos a centrar en los planos estructurales, sino también en cómo se desarrolla el proyecto desde el punto de vista gráfico. Así que tenemos varios objetivos, unos generales y otros particularmente del plano estructural. Conocer las fases de desarrollo de un proyecto estructural, representar y realizar el análisis del plano de formas de una carena, analizando cuáles son las características que de él tenemos que obtener para realizar los cálculos estructurales, interpretar y documentar correctamente planos navales, tanto estructurales como aquellos que requieran para el cálculo de estructuras. A veces no son planos, sino son información gráfica relativa a datos de cálculo. Tenemos varios puntos que ver. Esta presentación está seccionada en una introducción, después en unos tipos de documentos. Es importante saber cuáles son los diferentes documentos que existen, también desde el punto de vista gráfico, hacer la documentación gráfica de cálculo, de donde tenemos que sacar los datos para realizar los cálculos. Luego el plano de formas como el dibujo de diseño fundamental, pero que tiene unas características que necesitamos conocer y que son las primeras características de la estructura del buque. Antes de estar definido, tenemos que partir de este plano que es puramente de diseño. Luego los planos estructurales, que ya serían constructivos, planos de detalle y planos de montaje, como diferentes tipos de planos que hay que desarrollar en el proyecto definitivo. Todo esto se basa en el dibujo naval. El dibujo naval es una parte del dibujo técnico y del dibujo industrial y se denomina así a una especialidad que se trata de representar de la forma más fiel posible las formas de un buque y todos sus elementos. Esta disciplina se realiza la mayor parte de las veces en ordenador con software y además en 3D hoy día, pero tradicionalmente se ha llevado a cabo en papel y en 2D. Las técnicas no dejan de ser las mismas, pero ahora las hace el ordenador y por supuesto es mucho más fácil llegar a un desarrollo más exacto, más realista, si hacemos el modelo 3D que si nos quedamos solamente con las vistas en 2D y además separadas. El modelo 3D se pueden obtener las vistas en todas las direcciones y siempre van a coincidir. La proyección que se utiliza para la representación de dos dimensiones es la diédrica. La representación diédrica es, por eso se llama así, de dos planos de proyección. Es la que se utiliza en dibujo técnico, siempre, y auxiliarmente se utiliza la tercera proyección, que sería el plano de perfil. Pero en principio la proyección se llama diédrica porque se basa en planta y alzado. Y dentro del dibujo naval también utilizamos otras representaciones que son las sonométricas y que aunque se basan en diédrico, pues tienen una representación en 3D para determinadas disciplinas. Y la normalización, que es la que rige todo el dibujo técnico de todo tipo, no está realmente bien implantada en el dibujo naval porque cada país, y yo diría que cada astillero, utilizan unas convenciones específicas y diferentes, que seguramente tienen puntos en común, y por eso nos entendemos entre unos y otros técnicos. Por eso la normalización es importante, para permitir la interpretación de planos de cualquier país por cualquier técnico. Pero es cierto que tenemos algunas especificaciones que deberíamos normalizar y que no se normalizan, y por eso tenemos que interpretarlas correctamente según quién hizo el plano, ¿no? Y cuál es su función. La introducción, bueno, esta introducción también nos muestra algo de las fases del proyecto. Entonces, como tal, el proyecto
está dividido en diferentes secciones. Esas partes del desarrollo del proyecto atienden a distintas necesidades de la propia construcción del buque, por eso hay departamentos y están estructurados según exactamente las necesidades de construcción, y nosotros tenemos que hacer unos planos que documenten a cada una de esas partes de la oficina técnica, cada sección de esa oficina técnica, para darle la información necesaria para que desarrollen su trabajo concreto. La sección del casco, pues, lógicamente necesita conocer exactamente las características del casco del buque diseñado y también los materiales que se utilizan y sus calidades. En servicios, pues 3/4 de lo mismo. Sección de equipos, sección de habilitación, sección de electricidad, sección de suministros, y seguro que hay más. Pero estos serían como las disciplinas principales de construcción. Cada una de estas disciplinas desarrolla su propia documentación, que es gráfica y no gráfica. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de a quién van dirigidos los planos que se realizan, porque depende de quién es el que va a utilizarlos, necesita una información concreta y no otra. No hay que darle la información de cálculos estructurales a la sección de casco. Solamente necesita materiales, no necesita cálculos de resistencia. En cambio, la sección de electricidad electrónica, pues seguro que necesita conocer las potencias, los consumos de cada uno de los equipos que vamos a ir colocando. Ahora, nos tendríamos que centrar en la parte estructural, como sabéis. También hay distintas disciplinas llamadas de esta manera en general en la construcción naval, como la disciplina de arquitectura naval, que son las que realizan en realidad los cálculos hidrostáticos, y también de estructura, estabilidad del buque y estructura, de acero, piping, que se refiere a las tuberías, al desarrollo de todo el sistema de tuberías, que tiene varios servicios asociados, HVAC, que es las conducciones de climatización, equipo y habilitación para toda la tripulación, electricidad, y esta es fundamental, es una disciplina que específicamente se hace para un buque, pero en realidad tiene muchos puntos de contacto con la obra civil y el electrónica y control, que cada vez está más especializada por los requerimientos navales, de combate, en el caso de buques de guerra, y de mantenimiento en general, y de ciclo de vida. Tipos de documentos. Deberíamos distinguir entre los que se aportan únicamente para el proyecto, y en ese caso son documentos de diseño y también contractuales, son documentos que se requieren para firmar el contrato de construcción y obtener el permiso correspondiente, y otros que son más estructurales y por lo tanto mucho más relativos a la construcción del buque, es decir, de carácter estructural, como son los de disposición de bloques. Bueno, voy a relacionar también los de proyecto para que veáis la diferencia en cuanto a la información que tienen que llevar los de proyecto y los de estructura. Los de proyecto siempre necesitamos una disposición general, igual que una cuaderna maestra o el plano de formas, y también datos que son de cálculo, porque los que acabo de decir son gráficos y de diseño, pero las cartillas de trazado que se relacionan con el plano de formas, las curvas de Bourgeois de las áreas seccionales, las curvas hidrostáticas, las de estabilidad, las condiciones de carga, estas son gráficamente información de cálculo y por lo tanto forman parte del proyecto, pero desde el punto de vista de cálculo. Ahora, la estructura, y ya estaríamos en planos de construcción, da la disposición de bloques, de nuevo la cuaderna maestra, porque es uno de los documentos fundamentales, tanto en el contrato, tanto en la documentación del contrato, como
en la documentación técnica de la obra, pues la cuaderna maestra, ya con la información suficiente para ser realizada, la estructura del doble fondo, la sección longitudinal del buque. Como veis, algunos de estos ya estaban en la memoria del proyecto, otros no. Y estructura de mamparos y la estructura de los henchimientos o arbotantes, todos los apéndices que pueda tener el casco, y específicamente zonas del buque de importancia relevante, como el pique de proa, pique de popa. Esto es un resumen muy resumido porque hay que hacer toda la definición al nivel mínimo de detalle, o máximo de detalle. Por lo tanto, serían simplemente tomar todas las partes estructurales del buque y detallarlas hasta el último refuerzo. Es cierto también que hay otros tipos de planos que se relacionan con construcción más que con proyecto, pero que estarían en otras disciplinas que ahora no nos toca especificar. Equipo, armamento, habilitación, la máquina principal, bueno, en general las máquinas, servicios de tuberías, instalaciones eléctricas y otras especiales. O no tan especiales porque están todas las que se deben de hacer para la normativa vigente, solas, pues, por ejemplo, contra incendios y seguridad, pero también otras que sí son de cálculo, como por ejemplo, cuáles serían los apoyos para el lanzamiento, para la botadura. Es decir, que hay planos específicos para cada uno de los momentos de la construcción. Y todo eso ordenados según un criterio, y el criterio para el que deben de estar en el orden correcto es el criterio basado en el sistema de producción del astillero, según una planificación que ya deben de tener desde la oficina correspondiente de planificación, para que los planos correspondan con las fases de proyecto. Es decir, no se pueden hacer tampoco los planos sin tener en cuenta la planificación, además de cuál es la organización general de la oficina técnica. En producción tenemos que saber cuáles son los distintos momentos del trabajo, y eso tiene unos plannings, unas fechas, por lo tanto a cada momento le corresponde una información concreta. Yo estoy pensando específicamente en los bloques, claro. Cuando se hace la información de bloques, tiene que ser correspondiente con la planificación. Y también debe corresponderse con las características del astillero. En cuanto a los bloques, que esto sí nos toca por la parte estructural, no se deben de diseñar de manera que sean imposibles de realizar por las funciones que tenga nuestro propio astillero, por las capacidades que tenga nuestro astillero. Es decir, ni se puede diseñar de un tamaño excesivo, ni se puede hacer con independencia de cuáles sean las máquinas, herramientas que tengamos, y también cuáles son la planificación temporal de la construcción. Por lo tanto, intervienen muchos departamentos y muchos técnicos a la hora de cuál es la información que hay que reflejar en cada plano y cuáles deben de ser esos planos. Bueno, después de esta introducción suficientemente compleja sobre cómo se deben de realizar y cuáles deben de ser los planos, centrándonos más en los tipos de planos, pues hay planos de proyecto y planos constructivos. Los planos de proyecto, los que se realizan todavía antes de una definición concreta, son los planos de formas, la disposición general, la cuaderna maestra y la sección longitudinal, y otros de tipo conceptual que responden a los RPA, a los requerimientos. Entonces, deben de ser estos como mínimo los que se den al armador y que apruebe en una primera revisión para poder continuar con el proyecto. Si estos son aprobados, evidentemente también se asienta en ese momento cuál va a ser la sociedad de clasificación que nosotros vamos a adoptar para el diseño y para la construcción del buque. Por lo tanto, esta primera fase es una fase de diseño
debe de ser la que más importa, ya que a partir de ella se va a hacer la definición del buque. Si en esta primera parte hay algún problema, va a tener una repercusión tanto en tiempo como en coste. Una vez que esté aprobada, eso no quiere decir que no se pueda revisar, porque como sabéis, hay un ciclo de diseño. Siempre se puede volver, pero sus modificaciones pueden tener distinto calado y ese calado puede ser mucho más perjudicial en el caso de que las modificaciones afecten a los principales planos de proyecto, ¿no? Después, en los planos constructivos, sobre todo, clasificación de grupos y planos estructurales, equipo y armamento, habilitación, máquina principal, planos de servicio de tuberías, disposiciones y trazado de las tuberías y de los módulos, planos de instalaciones eléctricas, instalaciones especiales, pintado de marcas. Esto también hay que hacerlo con unos planos que son finales, claro, porque sería después de haber realizado toda la definición suficientemente clara del buque y de sus servicios. Y las instalaciones que nos queden, las instalaciones especiales. Estos son planos ya definitivos, constructivos. Y los planos de cálculo, que muestran resultados de cálculo, tanto estructural como de arquitectura naval, y lo muestran gráficamente y numéricamente. Los planos del contrato de construcción, por eso me refería a los distintos momentos en los que se van haciendo los hitos de firmas. Hay planos que deben de estar ya realizados y que deben de tener una información concreta para el primer momento de la firma de la construcción, ya no del contrato, de la contrata, sino de la construcción del buque. Se requiere para la normativa vigente en España, pues que disponga de los planos de disposición general, de la cuaderna maestra, del plano de formas, pero también de curvas hidrostáticas suficientemente definidas. Es decir, que aunque estemos en un momento todavía no de definición absoluta, necesitamos conocer ya para ese momento, para una firma de construcción, cuáles son sus hidrostáticas, en donde van a ir los volúmenes y desplazamientos considerados en agua salada de 1,25 toneladas metro cúbico para los diferentes calados. Por eso va a dar unas curvas según los calados. Área de cuaderna maestra, áreas de flotación, ordenadas del centro de carena sobre la línea base. Luego os hablaré sobre la acotación que siempre se debe hacer respecto de las mismas referencias, y la línea base es una de las referencias para cualquier cota que vaya en el sentido de los puntales o de las ordenadas. Abscisa del centro de carena respecto a la perpendicular de popa, abscisa del centro de gravedad de peso respecto a la perpendicular de popa. Es cierto que puede ser respecto de la perpendicular de proa y también puede ser desde la perpendicular media. Tiene que quedar bien claro desde los primeros momentos cuáles son las referencias principales para estas tablas. Ahora, que es muy habitual que sea desde la perpendicular de popa. Ordenada del metacentro transversal y del metacentro longitudinal. Cuadro de pesos con coordenadas de centro de gravedad en rosca y a plena carga. Este es fundamental, porque como ya os he contado en temas anteriores, el control de pesos es algo principal a la hora de realizar no solo el diseño, sino cuando se ya está construyendo el buque, ese control de pesos que va a variar de forma inevitable, va a variar la posición del centro de gravedad, hay que tenerlo dentro de unos márgenes conocidos o calculados para que esto no afecte negativamente pues, a la estabilidad del buque, a su viabilidad. Al final, esto puede producir grandes efectos en tiempo y en coste. Cálculo de curvas de estabilidad, grandes inclinaciones en rosca y plena carga y presupuesto descompuesto del casco y de la maquinaria como mínimo. Esto, como digo, es un momento de contrato, pero antes de empezar cualquier tipo de construcción. Todavía no se ha puesto la quilla en grada, pero ya se tiene toda esta información necesaria, ¿no? Y esta sería un ejemplo de curvas hidrostáticas
como veis, una enorme cantidad de información que está relacionada con la carena. También con las superestructuras, pero principalmente con la carena. En función de los calados, y los distintos valores de la altura metacéntrica, de las áreas de sección maestra, del desplazamiento, del área de la flotación, de toneladas por centímetro de inmersión, o sea, el momento de trimado, coeficiente prismático, coeficiente de sección maestra, altura de metacentro, y esto es solo una de las posibles gráficas. ¿De dónde sale toda esta información? Pues de programas, de software, de arquitectura naval. Esos programas, aunque también podemos hacer a mano todas esas tablas, pero nos llevaría un tiempo bastante largo, pues estas gráficas se realizan con software. Y los distintos software que hay, desde un punto de vista general, porque podemos utilizar muchísimos más y sobre todo más específicos, pero os quería mostrar cuáles son los distintos niveles de software que hay en CAD y en CAE. El CAD es única y exclusivamente a nivel de dibujo, es diseño o dibujo asistido por ordenador, mientras que el CAE es a nivel de cálculo, pero se basa siempre en un CAD. La ingeniería asistida por ordenador es el CAE y el CAN es la manufactura, la fabricación asistida por ordenador. Algunos de estos software hacen todo. Los del tipo 4 hacen CAD, CAE y CAM. En el primer grupo, aunque algunos también, si nos referimos a esta diferencia entre CAD, CAM y CAE, pues algunos software hacen todo y otros solamente hacen CAD. Pero en cualquier caso, la potencia de estos software viene en función de su grado de especialización. El AutoCAD es generalista y, por lo tanto, aunque tenga algún módulo que ni siquiera es de Autodesk, algún módulo específico de naval, pero no puede hacer todo lo que pueden hacer otros como el Foran. En MicroStation sucede lo mismo, aunque tenga, evidentemente, un módulo muy bueno, en principio es generalista. El ZWCAD es el CAD, AutoCAD, es una copia, es un clon de AutoCAD, pero de un precio muy inferior, es chino. El BriefCAD, pues 3/4 de lo mismo, y el DraftSim o DraftSight, que también es una versión de AutoCAD de precio moderado, ¿no? Después es interesante que veáis los del tipo 2 porque son principalmente modeladores de superficies, mientras que el tipo 1 serían principalmente en 2D y por lo tanto no de superficies desarrollables. Es decir, aunque, como digo, siempre hay distintos niveles y podemos utilizar los software a su máxima capacidad. Pero el tipo 2 es específicamente para hacer 3D y además renderizados. El 3D Studio Max pues realiza, aunque sea de Autodesk también, realiza unos modelos en 3D con unas superficies y con un módulo de renderizado que le da una calidad altísima. El Maya también, tanto uno como otro, y Lightwave se basan en polígonos para poder realizar las superficies curvas. El Blender, que está específicamente diseñado para animación, además de para el renderizado, pero también para la animación del modelo en 3D, y el Rhinoceros, que es muy conocido en arquitectura naval, pero también por el diseño de las superficies del casco, y no solo del casco. Hay una diferencia entre el Rhinoceros y el Maya o el 3D Studio, y es que las NURBS, que son las curvas libres en las que se basan las superficies, pues en el caso de rinoceros no están ligadas a los polígonos, que normalmente son triángulos, de una determinada malla, por lo tanto tiene una superficie mucho más suave, mucho más modelable y que puede alisarse perfectamente. Por lo tanto, es muy adecuado si se quieren hacer formas curvas y de doble curvatura, que es lo que sucede siempre en las formas de proa y de popa. Por lo tanto, el Rhinoceros no solo es un modelador
NURBS, sino que es un modelador de curvas libres y de superficies libres, no de curvas, sino de superficies libres, por lo tanto muy adecuado. Bueno, además como curiosidad os diré que el rinoceros es norteamericano, pero en sus primeras versiones se especializó en arquitectura naval, bueno, en diseño naval. Por lo tanto, desde un primer momento, sus creadores pensaron en las necesidades de definición de las curvas de un casco. El SolidWorks, el SolidAge o el Inventor, el Fusion, son, además de CAD, también CAE, porque calculan desde sus distintas capacidades, son capaces de realizar un cálculo de estructuras desde el punto de vista de tensiones y de deformaciones, y en algunos con módulos específicos como el SolidWorks o SolidAge, también de mecanizado. Y el Inventor creo que también, el Fusion también. Creo que todos tienen módulo de mecanizado. Y por fin el tipo 4, que es el que nos daría las capacidades de cálculo concretas para cualquier estructura. Las estructuras no necesariamente tienen que estar diseñadas o calculadas mediante un plano de un proyecto, un software dedicado al naval exclusivamente. Por eso ahí aparecen también el CIPE o Siemens, hay el SAP también. Son distintos programas de cálculos estructurales porque hay elementos dentro del buque que, independientemente de que formen parte de una unidad flotante de un determinado producto, pues se pueden calcular con cualquier programa de estructuras. Y estos, el CIPE, el SAP, son programas de cálculos estructurales. Ahora el FORAN y el Siemens NX en su versión naval y el ANSYS son capaces de calcular en concreto para las formas de un buque, para la estructura de un buque. Por lo tanto, serían los más adecuados para el cálculo estructural. En cambio, para el diseño del proyecto, a lo mejor no son los más fáciles de aplicar. Rinoceros, como os he contado, tiene unas capacidades especialmente buenas para el diseño de superficies de doble curvatura y también es relativamente sencillo. Otros se complican más la vida para poder hacer lo mismo que hacer rinoceros. Bueno, y las soluciones BIM es el concepto último de dibujo CAD, porque hoy día todos los programas de cierto nivel son capaces de exportar a formato estándar IFC. Los IFC son los archivos de intercambio de información y aunque fue en su momento pensado para la construcción civil, pues todos los programas que estamos relacionando, todos los programas que están arriba, casi todos, pero desde luego los del tipo 3, tipo 4, tipo 2, son capaces de exportar a un formato de información, IFC. Esto les permitiría la colaboración instantánea entre distintos técnicos para que el trabajo, la metodología de trabajo, sea realmente BIM. No es el software el que hace que un proyecto se convierta en BIM, sino la metodología la que permite que ese proyecto se pueda denominar BIM. Para ello necesitamos un software de intercambio, por ejemplo el IFC, para distintos programas, que genere ese archivo y que sea disponible para los distintos técnicos en un punto que todos puedan acceder, lo que se llama el centro de datos o centro de información, que puede estar en nube o debe estar en nube. Y, lógicamente, la información debe de actualizarse instantáneamente. Si se cumple todo esto, estaríamos haciendo un proyecto BIM, que es hacia donde se va en todos los proyectos de CAD, en todos. Se va hacia la información compartida y actualizable instantáneamente. Bueno, concretamente sobre el dibujo naval, ya os he dicho que se utiliza el dibujo en proyección diédrica. La proyección diédrica es la de planta alzado y el perfil como tercera proyección, ya no sería diédrico, sería triédrico, pero se deriva de las otras dos
del azado y de la planta. Y también se puede hacer uso desde el punto de vista de normalización y para determinadas disciplinas, por ejemplo, piping, para el enrutado de tuberías, la proyección axonométrica, que dentro de los distintos tipos de axonométricas, hay tres: isométrica, dimétrica, trimétrica. Estaríamos utilizando siempre la isométrica. ¿La isométrica cuál es? La que tiene los tres ejes con el mismo ángulo. La que he puesto aquí es isométrica porque, si os fijáis, aunque estos son las aristas del cubo desde mi punto de vista exterior, pues serían los tres ejes de fondo que van más o menos en esta dirección. Imaginaos que están por detrás, ¿no? Bueno, pues estos tres ejes principales tienen, ya sabéis que es difícil dibujar con este dispositivo, bueno, pues estos tres ángulos son iguales. Si estos tres ángulos son iguales, entonces estamos en la isométrica. Si hay dos que son iguales y uno diferente, estamos en dimétrica. Y si los tres ángulos son distintos, estamos en trimétrica. Eso se puede aplicar por determinadas vistas que nosotros queramos dar y en distintas perspectivas, pero es preferible utilizar la isométrica, que es la más estandarizada, para la representación técnica, para la representación no artística, sino para la representación de información medible. Y las escalas, por lo tanto, también es algo que debemos de utilizar normalizadamente. Las escalas en todos los dibujos técnicos deberían corresponder con esta fórmula de dibujo partido de realidad. Lo que se dibuja, lo que está en el plano, por lo tanto, tiene un tamaño casi siempre inferior a lo que está en la realidad. Por lo tanto, sería un valor inferior al 1. Dibujo a partir de realidad daría 0, algo. Este resultado de la fracción es lo que se llama el factor de escala, que está en todos los software. Se le puede dar un factor de escala. Si ese factor de escala es mayor que 1, entonces es una escala de ampliación. Como veis en la tabla de escalas disponibles, si 50 está en la parte del denominador, arriba, y 1 en la parte del denominador, entonces el resultado de la fracción sería 50 mayor que 1 y es una escala de ampliación. Si el nominador y el denominador se relacionan directamente, 1 a 1, 10 a 10, 20 a 20, entonces estamos en una escala natural. No hay diferencia entre el tamaño real y el tamaño dibujado. Y si la fracción da inferior a 1, como en el caso 1/2, 0,5, 1/5, que es 0,2, 1/10, que es 0,1, entonces estamos en escalas de reducción. Si os fijáis, los distintos valores del denominador y del nominador de las escalas siempre son múltiplos de 10, 5 y 2. Porque estos son los múltiplos que, según la norma ISO y la UNE, son los válidos para hacer escalas normalizadas. Se echan en falta entonces valores intermedios muy útiles, como el 250 o el 25, que no estaría dentro de los múltiplos décimos del 10, el 5 y el 2. 1,25 es múltiplo de 5, pero no es múltiplo a la misma vez de 10. Por lo tanto, no sería una escala normalizada, pero es una escala permitida. Así es como lo dice la norma. Las escalas de 1,25, 1,250 son permitidas, aunque no estén normalizadas. Aún así, podríamos echar en falta una escala de 1,300 o de 1,400, que tradicionalmente se han venido utilizando. Y es verdad que, como la normalización no está completamente implantada en el dibujo naval, se siguen utilizando escalas que no están dentro de esta lista. Bien, en su caso, cuando necesitemos aplicar una determinada escala o le ponemos en el cajetín cuál es la escala que hayamos utilizado, o tenemos que cambiar el tamaño de la hoja para que sea una escala normalizada y nos quepa. Las unidades también son fundamentales a la hora de normalizar, porque no se deben de poner unidades diferentes en el mismo plano. En un plano se deben de poner siempre las mismas unidades. Y esto tiene que ver con el tipo de material
el material por defecto en el que estamos hablando en este curso siempre es metal y por lo tanto todas las cotas deberían ir en milímetros. En caso de que sean de madera, se suelen poner en centímetros, en hormigón se suelen poner en metros. Y los plásticos, dependiendo de cuál sea el tamaño de la pieza, pues se podrán poner en centímetros o en milímetros. ¿Esto es axiomático? Pues tampoco. En el caso de un plano de disposición general, si va acotado, es imposible ponerlo en milímetros por los tamaños de lo que estamos representando. Es decir, que se podría poner en metros, aunque nunca no sería correcto ponerlo en centímetros. En cambio, siempre que hagamos detalles estructurales, detalles a nivel de pieza, estos deben de ir en milímetros. Cuando es en la unidad predefinida por norma, cuando es en milímetros, cuando es metal, no hace falta ponerle la unidad en el plano. Y nunca se ponen las unidades en el número de cota. Nunca se ponen en la cota con las unidades a continuación. Si hay alguna unidad que haya que destacar, se pone en una nota cerca del cajetín o en el cajetín en las unidades que está proyectado ese plano. Vale, respecto de la isométrica, al final tenía esta imagen, pero fijaos que esa imagen está directamente relacionada con las direcciones principales del buque. Por lo tanto, lo normal sería que tuviéramos un eje proa-popa, otro eje babor-estribor y otro eje, que es el vertical, subir-bajar. ¿Esto para qué? Pues en una disciplina concreta y en la que se utilizaba tradicionalmente, digo utilizaba porque esto se hacía a mano y ahora ya no, es la de tuberías, en donde se utilizaba la perspectiva isométrica para representar todo el enrutado y esto nos daba unas relaciones de ángulos y unas longitudes, todas ellas medibles dentro de una cuadrícula isométrica. Por lo tanto, era la forma de poder representar y darle al técnico o al operario cómo debía de realizarse la instalación. Si bien esto, como ahora se puede hacer con los software que os he dicho antes, en 3 dimensiones, además hacen automáticamente los enlaces, nos dicen cuántos codos y cuántas piezas especiales, por lo tanto esto es simplemente dar dato histórico, pero la representación isométrica es correcta para este tipo de planos. La información en 3D se debe de representar al final en una perspectiva isométrica. Distintos ejemplos de planos y empezando por uno que no es meramente estructural, porque es el plano de formas, pero es de donde partimos para obtener la información de cálculo. El plano de formas, en este caso un buque muy sencillo, seguramente un pesquero, bueno, él tiene 3 tipos de planos que se utilizan para interseccionar con el casco o con la carena, pero es con el casco, intersecciona con él para dar 3 tipos de curvas relativos a las direcciones principales del buque, que son la dirección de esloras, es la longitudinal, la dirección de mangas, la transversal, y la dirección vertical, que es la de puntales. Entonces, los planos que utilizamos para seccionar el buque son planos horizontales, que siempre serían paralelos a la línea de flotación de trazado. La línea de flotación no tiene que ver con la línea de asiento o de quilla, sino que puede ser distinta a la quilla, o mejor dicho, la que no cambia es la línea de flotación, pero la quilla sí que puede estar inclinada respecto de la misma. En cambio, los planos horizontales siempre van a ser paralelos a la flotación y no a la quilla. Y estos planos nos dan lo que se denomina líneas de agua. Mientras que el plano se encuentra en una línea representado en el alzado, planta-perfil, el plano de agua se representa en una línea en el alzado. En la planta, esta misma línea produce una curva, que sería la llamada línea de agua. Vamos a ver si relacionamos esta, que puede ser perfectamente a cubierta, por aquí, con lo cual no sería una resultante del plano horizontal de corte. La cubierta se tiene que poner, creo que está en discontinuo, por lo tanto se tiene que poner siempre en el plano de formas,
porque es un elemento de cierre de la envolvente estructural y también como relación pues, para poder medir los distintos puntales. Ahora bien, las 6, creo, si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5, 6 planos de agua que existen en este dibujo nos producen estas 6 curvas, que son las llamadas líneas de agua, LA1, LA2, etc. Aunque también aparecen proyectadas las distintas cubiertas. Deberían y aparecen. Y también la amura, que es el contorno, en este caso, de la regala. Bueno, la regala y la amura casi se identifican y es donde acaba efectivamente las planchas del casco. Bien, pues esto es lo que aparecería proyectado en el plano de planta, que es resultado de los cortes de planos horizontales, mientras que los cortes de planos verticales aparecen en el alzado, pero los propios planos aparecen en líneas rectas en la planta. En este caso hay 3, longitudinal 1, longitudinal 2, longitudinal 3. Y estas 3 longitudinales cortan a las curvas del casco, formando estas splines, bueno, estas líneas libres, estas curvas libres, que son la longitudinal 3, la 2 y la 1. La más próxima a crujía es la que tenga mayor amplitud y después, como las formas se van reduciendo en proa y en popa, pues entonces aparece más subida en el caso de la longitudinal 3. Se pueden hacer varias, se pueden hacer intermedias, no solo tienen que ser o unidades de separación constante, como en este caso, se puede hacer una 0,5 y también las líneas de agua, es decir, resultado de los planos de agua, se pueden hacer planos intermedios a media altura o 2 planos de agua y nos daría otra curva más en las formas que sean más complicadas, que son los finos de proa y de popa. Y las transversales se ven en el plano, tanto en el plano de alzado como en el plano de planta, como secciones, líneas verticales y líneas verticales en planta. Estas secciones en este caso son 10, desde la perpendicular de popa, que sería la 0, hasta la perpendicular de proa, que sería la 20, la 10. Puede llegarse a 20 en buques mayores y estas no son las cuadernas de construcción, son las cuadernas de trazado. Por lo tanto, solo sirven para realizar una definición de curvas y para hacer la cartilla de trazado, pero no para los cálculos estructurales, aunque mayoritariamente estas cuadernas de trazado se hacen coincidir también, y sobre todo la 0, la 5 y la 10, con cuadernas reales, un bularca más de hecho, porque son los puntos donde coinciden la perpendicular de popa, la perpendicular de proa y la cuaderna maestra. En general, no tienen por qué coincidir al 100%, pero aproximadamente. Y da como resultado estos planos transversales las cuadernas de trazado que se relacionan en la vista de perfil. La vista de perfil es distinta a las otras dos porque nos muestra a la misma vez proa y popa. Estamos viendo en lo que se llama caja de cuadernas, la mitad de esta vista de perfil es las cuadernas de proa y la otra mitad son las cuadernas vistas desde la popa. Es decir, que no son las mismas cuadernas, sino que irían, en este caso, la cuaderna de trazado, la 10, la 9, la 8, la 7, la 6 y puede que hasta la 5. La 5 de hecho se podría repetir en ambos lados. Después la 4, la 3, la 2 y la 1 y la 0. Entonces no se repite, es 4, 3, 2, 1 y 0. Ahora bien, hay otras curvas, como podéis ver, que son las curvas, igual que en el plano de planta aparecían las distintas cubiertas, acá aparecen la intersección de la cubierta en toldilla y en castillo con el forro. Y estas líneas discontinuas son la proyección de toda la mitad de proa y toda la mitad de popa. Es decir, que estas curvas no son intersección con los planos transversales, sino que son directamente la proyección de los puntos en cada una de esas verticales. También aparece esta otra curva, que sería la del espejo de popa.
Bien, lo importante es conocer cuáles son las separaciones entre esos distintos planos. Como os he dicho, hay 3 tipos de planos de corte. En el plano de formas, la separación entre secciones, en este caso 1220 milímetros, aunque puede que ponga 1,22 metros, pero bueno, 1220 milímetros. Esto sería la separación entre las cuadernas de trazado, entre las líneas de agua 0,500, creo leer, y serían entre horizontales, y las longitudinales 0,800, como no se ve bien, pues tampoco os lo puedo asegurar, pero son separaciones uniformes entre estas 3 longitudinales. Esto es la información de los planos de trazado, pero no es la información del buque. La información de las características principales del buque está en un cuadro que siempre acompaña al plano de formas y que es el de características generales o principales, en donde aparece la eslora total. La eslora total es desde la tangente de proa hasta la tangente de popa o el espejo, la total. La eslora entre perpendiculares, que en este caso y siempre, debería ser desde la perpendicular de popa hasta la perpendicular de proa, en este caso de la 0 a la 10, pero puede ser de la 0 a la 20 o incluso más. Os recordaré que la perpendicular de proa está definida por norma en donde se intersecta la roda con la línea de agua de flotación. Por lo tanto, este plano de agua LA4 se corresponde por cálculos al plano de flotación de trazado en aguas de verano. Y después aparecen las distintas mangas, manga y puntal. Manga fuera de forros, en este caso, es afuera de forros cuando es metal, pero cuando es madera es adentro de forros. Y el puntal, he dicho madera fuera de forros, ¿no? Y cuando es acero adentro de forros. Bueno, en cualquier caso, si esto está puesto afuera de forros, sería porque es el exterior del material del forro. Y puntal de trazado. Y el puntal de trazado siempre se debe medir en la cuaderna maestra o en la cuaderna media. Y se hace desde la parte superior de la quilla vertical, si ésta sobresale, hasta el punto donde se encuentre la cubierta principal, no la regala, la cubierta principal. Y ese sería el puntal de trazado. Bien, entonces nos dan esa información del casco para hacer ciertos cálculos a nivel de buque viga, por ejemplo. Después, el sentido de las cotas, y esto es a lo que me relacionaba antes con la normalización, aunque no esté completamente normalizado, lo correcto es hacer las esloras de la perpendicular de popa hacia proa o de la perpendicular de proa hacia popa, y en milímetros. Es decir, que un mamparo transversal deberíamos nombrarlo como 5.500, un mamparo transversal 5.500 desde la perpendicular de popa. Ahora, que también se puede hacer respecto de cuadernas reales, pero en este caso no las tenemos porque no son las cuadernas reales. Si fuese desde una cuaderna real, sería a 20 milímetros a proa de la cuaderna 55. Y con eso estaríamos diciendo exactamente dónde se coloca un determinado elemento, ¿no? Transversalmente. En el sentido de babor-estribor se relacionan con la línea de crujía. Entonces, un mamparo longitudinal se podría decir que está a 2000 respecto de la línea de crujía a babor o a estribor. Y los puntales respecto de la línea base que no necesariamente coincide con la quilla, aunque en este caso el dibujo no tiene asiento y por lo tanto sí que coincide, pero sería respecto de la línea base en vertical. Entonces, un punto de cubierto de entrepuente se podría decir que está a tantos milímetros de la línea base, o un refuerzo. Bueno, el plano de disposición general se tiene que hacer con todas las cubiertas y con las superestructuras. Y si hace falta, se ponen distintos dibujos parciales de los elementos. Como en el caso, estáis viendo, una sección longitudinal del buque en donde se ve toda su compartimentación y además
las distintas cubiertas del casco de inferior y la segunda y la tercera hasta llegar al doble fondo. Esto va en el sentido descendente. Y hacia arriba, en el caso de este buque, pues hay una cubierta de habilitación, hay una cubierta del puente de mando y hay una subcubierta, que es la del castillo, que nos aparece aquí con detalle. También se pueden colocar, si es suficientemente grande y es en los buques de carga, se suele poner a lo largo de la eslora para poder ver las distintas cubiertas de la superestructura, la cubierta de tripulación, la cubierta de botes, etcétera. Se pueden poner también el desarrollo de la eslora. Y otra vez aparecen sus características principales en este plano. Las características principales. Aquí aparecerán también algunos otros datos generales. Y por fin el plano de cuaderna maestra, que es puramente estructural y uno de los definitorios. Y en este caso os muestro un par de ejemplos de cuadernas donde los elementos, bueno, es más de nomenclatura que de definición constructiva, pues los elementos a destacar son el fondo y los forros. En el fondo, pues las bagras, las varengas, el plan de doble fondo, que es la tapa del doble fondo, un puntal con sus distintos extremos de consola y de platabandas para el apoyo. También hay los puntos importantes de enlace entre las distintas cubiertas, esta cubierta de entrepuente y los costados mediante otras consolas. Estas consolas habría que hacerles el detalle correspondiente, tanto las de los enlaces con las cubiertas como con el doble fondo, la consola de pie de cuaderna, en donde se junte con el plan de doble fondo, y entonces aparecerían detalles. Os estoy enseñando los 3D porque solamente para saber cuáles son los elementos a detallar, pero estos elementos tendrían que estar definidos constructivamente, con sus cotas y con sus escantillonados. Y luego, en el caso de una cuaderna maestra, se suele poner la mitad llena y la mitad aligerada, para que sean los dos tipos de cuadernas. Por lo tanto, sería muy normal tener, en este caso las dos están aligeradas, vaya, pero el doble fondo, tener los distintos aligeramientos o los pasos de hombre, y en el lado contrario una bagra completamente ciega y una gulárcama pues también completamente ciega. Fijaos que ya para diferenciar, esta sería una cuaderna, mientras que esta es una gulárcama, por lo tanto está mucho más reforzada y se ven todos los elementos de refuerzo de las esloras. Un ejemplo más real pues es este, el de un portacontenedores, en donde el plano es mucho mayor, pero mucho mayor, y aparece, como os he dicho, la mitad de la cuaderna aligerada con sus pasos y la otra mitad ciega, estándar. Y además, en cuanto a cotas, hay una gran cantidad de información. La información es tanto de alturas y mangas, como también de espesores. Pone, por ejemplo, aquí plancha de 15 milímetros a 0,4 L. Es decir, que nos están dando las cotas, la información del escantillonado. Y lo que no esté bien reflejado por cotas viene textualmente en estos apartados de texto. Además, como veis, es una zona abierta y una zona que tiene mamparo transversal reforzado, y aparecen también los refuerzos en su cuadrícula. Y este plano y otros os los he dejado como material complementario de este tema. Y además que lo podéis descargar, serían los planos en DWG de la disposición general. Vamos a ver si lo puedo mostrar, porque ahora mismo no me acuerdo cuáles eran los que os puse, pero son de un portacontenedores y también del plano de formas, si no me acuerdo mal. Entonces, sí. Aquí está. Representación de planos aparece en teoría, algo más que lo que os estoy contando en cuanto a
a plano de formas y a proyectos estructurales, y luego aparecen en material complementario dibujos de plano de formas, también en DWG, y estructurales de disposición general, cuaderna maestra y doble fondo. Es imposible verlos en la plataforma, pero los deberíais descargar para poderlos ver en AutoCAD o en cualquier programa que abra DWG. Y son de este tipo de bucle, del que estábamos viendo la cuaderna. Entonces, muy recomendable que os veáis en concreto cómo se definen todos estos elementos constructivos y hasta las soldaduras y los refuerzos a distintas escalas. Bien, en el doble fondo sucede lo mismo, que nos aparece detallado cuáles son los elementos del doble fondo y tendríamos que hacer el despiece de cada uno de esos elementos. El despiece es un tipo de plano en donde se especifica dentro del conjunto cuál es la forma, las cotas, completamente definido una sola pieza de un conjunto. Es decir, que podríamos estar hablando del conjunto doble fondo y después el despiece de un tramo, de una bagra o de una varenga. Aunque hoy día se pueden relacionar todos los planos entre sí, porque estamos hablando de un modelo en 3D, pues anteriormente lo que se hacía era poner una designación, una marca a cada uno de los elementos que forman un conjunto y luego ese conjunto tenía también su número. Por lo tanto, un despiece se denominaría por el número que identifica el conjunto y el subnúmero que identifica el elemento dentro de ese conjunto. Por ejemplo, si esta pieza de este bloque fuese la 10, que seguramente tendría letras y números para especificar la posición del bloque, pues sería 10.5 y nos daría el despiece de este elemento. Y este elemento, a su vez, tendría su plano con todas sus cotas. Es decir, para que distingamos entre planos de conjunto y planos de despiece. Al final, todos son planos de detalle y, por supuesto, son planos constructivos. Pero un plano de conjunto siempre relaciona más de una pieza, mientras que un plano de despiece debería ser solo de una de esas piezas. Y los planos de detalle en general son los que hay que aumentar la escala para poderlos definir correctamente. Se puede hacer un plano aparte de detalle, pero lo normal es que los detalles vayan en el mismo plano al que se refieren y que está aumentado. En el dibujo anterior, pues recordaba yo que sí, pero en este dibujo parece que no, pero aparecían señalados los detalles que luego se iban, sí que lo aparece. Lo que pasa es que es muy pequeño. Aquí pone detalle A y por lo tanto en este plano hay un dibujo aumentado a la escala respecto de este dibujo para poder ver exactamente cuál sería el enlace o el trancanil. Aquí, detalle C, hay distintos detalles, ¿cierto? Bueno, pues eso es a lo que se refiere con detalles. En cambio, despiece sería cada uno de los elementos que forman un conjunto y definidos por completo. Los planos de cámara de máquinas siempre son mucho más esquemáticos, es decir, que no solo la disposición de los elementos, sino también el esquema de funcionamiento de principio de todos los elementos del tipo de propulsión que tenga. Por lo tanto, a los planos gráficamente hay que acompañarlos con información técnica, tanto de presiones, tuberías, es decir, lo que se suele poner es el diámetro y la presión de una determinada tubería y la disposición que ocupen las máquinas y las bombas dentro de la cámara de máquinas, tanto en alzado como en planta. Y si tiene distintas plataformas, pues cada una de esas plataformas. Y el plano de servicio de amarre y remolque no es una lista esta exhaustiva, simplemente es para daros información de distintos tipos de planos, cómo se deberían representar, y la de amarre y remolque en proa, en popa y en los costados. En este caso es simplemente de la mitad de proa, la mitad de estribor, y aparecen, como veis, los elementos auxiliares del amarre y remolque. Aparece maquinilla, aparecen molinetes, aparecen guías
Todo esto para llevar las estacas, los cables o las anclas. El de ancla, pues probablemente sea esta salida del escobén. En cualquier caso, estos están numerados, si os fijáis, tienen marcas para cada uno de los elementos, por lo tanto, tienen que ir acompañado de un listado de esos elementos con su denominación y su tipo. Y las distintas direcciones, como este es un plano de amarre y remolque, pues entonces tendríamos que saber cuáles son las distintas, los distintos usos de estos cabos o de estas eslingas. Esta seguramente sería la de remolque. Bueno, la de remolque debería salir por este agujero, es decir, que debería ser esta. Pero bueno, también puede haber otras de remolque. Y después están las de través, las de longitudinal no están. Y como está relacionado con el amarre, pues también un esquema determinado de cuál sería la disposición de amarre a estribor y a babor si cuadra, pero lo normal es que sea a estribor. En fin, y las cajas de cadenas o las cajas de donde se va la cadena a almacenar. Esto es una simetría, o sea que como veis habría una línea de eso, LC, una línea de crujía o línea de center line, que es como lo ponen los americanos, una C y una L, línea de centro es una L y una C. Y esta sería exactamente la posición de la línea de crujía, que es lo que aparece en pequeño, numerado, y es una referencia fundamental para principalmente para las esloras. Son las cuadernas constructivas. Aparece 175 si os fijáis, 185 si sabemos la clara de cuaderna, la separación de cuaderna, entonces sabemos exactamente en la eslora respecto de la cuaderna 0, que es la perpendicular de popa, nos da la referencia longitudinal de donde nos encontramos. Y la línea de crujía, como es lógico, es la mitad exacta del plano diametral del buque. Hay otros planos ya secundarios, que serían los de marcas. Como veis aquí hay unas marcas colocadas en determinado sitio, que es el disco del plimsoll, para la flotación, y después los distintos líneas de carga. Esto venía reflejado en el reglamento de líneas de carga, el reglamento internacional, y las distintas medidas que tienen cada uno de las marcas. Esto está normalizado, o sea, que no es una decisión del astillero, sino que tienen que tener los brazos de cada una de las flotaciones 250 milímetros y 25 milímetros de espesor, y también el diámetro del disco de plimsoll y de las marcas también están acotadas. Y donde se colocan, esto sí que puede variar, pero en principio en la perpendicular media. Y las marcas, estas que son las líneas de carga, suelen diferenciar en el casco el pintado de la zona de carena de la zona de obra muerta. Por lo tanto, según, aunque debería coincidir con la parte superior de la línea de Sommer, pues este pintado hace referencia hasta dónde normalmente llegaría el calado. Además hay marcas de calado, específicamente las otras eran líneas de carga, estas marcas de calado que se colocan en proa y en popa, o bien en números romanos antiguamente, no tan antiguamente, pero cuando se colocan en números romanos se supone que estamos hablando de pies y pulgadas. Y cuando se colocan en números arábigos estamos hablando de metros, o mejor dicho, de decímetros. Aquí está bien claro porque pone 6 metros con 4 decímetros, o sea, 6,40, pero en este caso está directamente en decímetros. 66 no son 66 metros, son 6,60. Y estos dibujos en gris representarían distintos calados para que veamos cómo se leerían, ¿no? Puesto que la altura de los números también está especificada. Es decir, se supone que cada dígito ocupa medio decímetro y que la distancia entre dos líneas de la parte inferior de esos dígitos es 1 decímetro, 10 centímetros. Y en el caso de los números romanos, un
número tiene una altura de medio pie, mientras que entre dos líneas de base de los números romanos tiene una altura de 1 pie. Por lo tanto, en este caso estaríamos en la línea inferior del 14 romano, pues a 14 pies de calado. Bueno, además están las marcas que se tengan que representar en el casco. En este caso, como es un ferry, pues aparecen la de la compañía y muchísimas otras marcas. Este plano también lo he dejado para que veáis la definición que han tenido que hacer para todos los elementos de dibujo. A ver si lo puedo obtener, os lo pongo delante porque es mucho mejor ver el dibujo original. ¿Veis? Bien, las letras, armas, con todas sus cotas, estas son como se tienen que ver, no como se tienen que dibujar, porque en formas curvas del casco las magnitudes se deforman. Por lo tanto, habría que saber exactamente cuál es el tamaño del pintado para las formas más redondeadas del buque. Y aquí está el disco de Plimsoll, las líneas de flotación, la marca de bulbo y la marca de hélices de proa. Es decir, en esta colocación se colocan estas marcas por encima de la flotación para que se sepa dónde están las hélices, la marca de bulbo. Esta sería la insignia, la marca en la proa, creo que era una especie de escudo. ¿Sí? Escudo de proa. Bueno, y todo eso relacionado con cómo se deben de realizar los materiales y el proceso para realizar todas esas marcas. Es decir, que es un plano complementario, nada que ver con estructural, pero también hay que realizar este tipo de planos. Fijaos la dificultad de acotar la especie de ola que decora el casco, pues es un tipo de acotación perfectamente válida, que es una acotación por coordenadas. Entonces, a partir de un punto de origen y con una separación uniforme, se van dando distintas alturas para realizar este pintado. Bueno, como ejemplo nos vale de los distintos tipos de planos, y con esto y el documento que he dejado en este tema, que es un tema complementario, no es estructural porque no tenemos que hacer cálculos, pues no entra dentro de la evaluación, pero es un tema de interés, sobre todo por la parte de los planos que os he dejado disponibles para que los descarguéis y veáis cómo se hacen los planos estructurales, los de cuaderna maestra, el doble fondo y los detalles. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Y nos queda solamente el de PRL.